¿Alguna vez te has sentido frustrado porque algo que tanto deseas parece que nunca llega? Ese empleo soñado, la sanidad que buscas, o incluso una respuesta de Dios que parece tardar más de lo que debería. Es como si su silencio resonara en un vacío y empiezas a preguntarte, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Pero, ¿y si te dijera que la espera podría ser el mejor regalo de Dios? Así es. Esa pausa que parece un castigo, en realidad, es la forma más poderosa que Él tiene para prepararte para algo más grande. Piensa en esto. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. José pasó años como esclavo y prisionero antes de convertirse en gobernador de Egipto. E incluso Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio. ¿Qué tienen en común estas historias? Todas muestran que el tiempo de Dios no solo es perfecto, sino esencial para nuestro crecimiento. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Él está moldeando tu corazón, fortaleciendo tu fe y alineando el escenario perfecto para la bendición que está por venir. Confianza en el tiempo de Dios. La confianza en el tiempo de Dios es una de las lecciones más desafiantes del cristianismo, pero también una de las más gratificantes. En la Sagrada Escritura vemos cómo Abraham tuvo que esperar décadas por la promesa de un hijo, incluso cuando todo parecía imposible. Esa espera fortaleció su fe y reveló el poder de Dios en medio de las incertidumbres. Cuando miramos nuestras vidas, es fácil caer en la desesperación ante un no o un todavía no. Pero esos momentos son invitaciones a la paciencia y la confianza. El plan divino es perfecto, aunque ahora no podamos ver toda la imagen. Moisés es otro ejemplo poderoso. Después de huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, aparentemente apartado de su propósito. Sin embargo, fue en ese periodo donde Dios lo preparó para liderar a Israel en su liberación. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Al igual que Moisés, cuando enfrentamos periodos de espera, es importante buscar entender qué está trabajando Dios en nosotros. Momentos de reflexión, oración y estudio del Evangelio son herramientas valiosas para percibir la mano divina. David, antes de convertirse en rey, también experimentó el peso de esperar el tiempo adecuado. Ungido desde joven, tuvo que pasar años enfrentando persecuciones, incertidumbres y batallas internas antes de ver el cumplimiento de la promesa. Es un poderoso recordatorio de que Dios cumple su palabra, pero siempre en el momento justo. ¿Alguna vez has pensado que tu espera podría ser una forma de Dios para moldearte? Mientras esperamos, Él nos da pequeñas bendiciones, como la fuerza para perseverar y la sabiduría para aprender de cada obstáculo. Confiar en el tiempo de Dios significa renunciar al control, algo que no siempre es fácil. En un mundo que valora la rapidez y los resultados inmediatos, aprender a esperar parece algo contraintuitivo. Sin embargo, es justamente en esta contracorriente donde descubrimos el verdadero significado de la fe y la entrega. Dios nos llama a confiar plenamente en Él, entregándole nuestras preocupaciones y deseos, sabiendo que tiene un plan mayor. Piensa en un agricultor que planta su semilla. Él sabe que no tiene sentido cavar la tierra todos los días para ver si la planta ha crecido. Confía en que, en el momento adecuado, los frutos aparecerán. De la misma manera, debemos confiar en que Dios está cultivando algo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de historias que nos muestran cómo Dios actúa en el tiempo justo, nunca antes, nunca después. Cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, podemos preguntarnos, ¿acaso Dios me escuchó? La respuesta siempre es sí. A veces el silencio es una forma de enseñarnos a esperar y depender de Él. Esto puede ser una prueba de fe, pero también una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. La oración constante y la meditación en la palabra de vida son formas de renovar nuestra confianza en el plan divino. Es importante recordar que la espera no es pasiva. Mientras confiamos en el tiempo de Dios, somos llamados a actuar con obediencia y fidelidad. Abraham continuó caminando con Dios. Moisés perseveró en el desierto. David sirvió con humildad, incluso mientras era perseguido. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a vivir con una fe activa mientras esperamos el mover de Dios? En nuestra sociedad moderna, es fácil querer controlar todo.
Planeamos cada detalle, calculamos riesgos y trazamos metas, pero no siempre nuestras estrategias coinciden con la voluntad divina. Aquí está la belleza de confiar en Dios. Podemos descansar con la certeza de que Él cuida de cada detalle. Así como guió a los profetas y discípulos, también guiará nuestros pasos. ¿Te has dado cuenta de cómo la espera puede enseñarnos lecciones valiosas? Puede ser durante un periodo de desempleo, una relación difícil o incluso una crisis espiritual. Dios usa esos momentos para moldearnos, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo mayor. La paciencia es como una semilla que, cuando se cultiva, trae frutos de paz, alegría y sabiduría. El Espíritu Santo trabaja constantemente en nosotros, incluso cuando no lo percibimos. Al igual que un escultor que pacientemente moldea una piedra bruta hasta convertirla en una obra maestra, Dios utiliza el tiempo para moldear nuestro carácter. Confía en que, al final, lo que Él está creando será mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. El ejemplo de Jesús es perfecto para entender la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Pasó 30 años viviendo en anonimato antes de comenzar su ministerio. Durante ese tiempo se preparó, creció en sabiduría y esperó el momento adecuado para cumplir su misión. Esto nos enseña que cada etapa de la vida tiene un propósito, incluso si parece común o insignificante. A veces, el tiempo de espera nos enfrenta a nuestros propios miedos y dudas. Esto es normal. Incluso los grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos de incertidumbre. Sin embargo, la diferencia está en cómo respondemos a estas situaciones. ¿Nos volvemos hacia Dios o permitimos que la desesperación nos domine? La elección siempre es nuestra. Tal vez estés esperando algo ahora mismo, una sanidad, una respuesta, una solución. Sepa que Dios ve tu dolor, comprende tus angustias y está contigo. Él no se ha olvidado de ti. Las Escrituras están llenas de promesas que confirman el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros. Léelas, medítalas y deja que llenen tu corazón de esperanza. Una de las mayores verdades sobre confiar en el tiempo de Dios es que Él siempre hace infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Sus bendiciones son completas, llenas de gracia y perfectamente alineadas con nuestras necesidades. En lugar de dudar, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios ahora? Esa pregunta puede cambiar tu perspectiva. Por último, confiar en el tiempo de Dios es una forma de expresar nuestra fe y amor por Él. Cuando entregamos nuestras vidas y nuestros planes en sus manos, demostramos que creemos en su bondad y sabiduría. Y al hacerlo, nos preparamos para recibir lo mejor que Él tiene para ofrecer. Mientras confiamos, también podemos aprender algo más. Cómo la paciencia puede moldear nuestra alma y prepararnos para el futuro que Dios ya ha diseñado. La importancia de la paciencia. La paciencia es una virtud esencial en el cristianismo, pero, seamos sinceros, no es nada fácil practicarla. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados porque las cosas no suceden en el momento que queremos? Sin embargo, la Biblia nos enseña que la espera tiene un propósito. Job, por ejemplo, es un poderoso ejemplo de paciencia. Enfrentó pérdidas inimaginables, pero mantuvo su fe en Dios, confiando en que, en el momento adecuado, Él restauraría todo. Y Dios lo hizo de manera abundante. Esperar puede parecer una carga pesada, pero en realidad es un periodo de aprendizaje y crecimiento. Cuando Dios nos pide que esperemos, muchas veces nos está preparando para algo más grande. Piensa en José, en el Antiguo Testamento. Pasó años encarcelado injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su humildad, carácter y sabiduría. Nuestra paciencia hoy puede ser la base para grandes bendiciones en el futuro. Muchas veces confundimos paciencia con pasividad, pero ambos conceptos son muy diferentes. Ser paciente significa confiar en Dios mientras hacemos nuestra parte. Si estás orando por un nuevo empleo, por ejemplo, ten paciencia, pero sigue enviando currículos, aprendiendo nuevas habilidades y preparándote para las oportunidades que Dios traerá. Es en esta combinación de fe y acción donde vemos los milagros suceder. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da una lección clara sobre paciencia. Cuenta la parábola del sembrador, donde la buena semilla necesita tiempo para crecer y dar fruto. De la misma manera, debemos aprender a esperar mientras Dios trabaja en los bastidores. Este tiempo de espera muchas veces
nos ayuda a madurar, tanto en la fe como en la vida. La paciencia, entonces, se convierte en una herramienta de transformación espiritual. Es interesante notar cómo la paciencia está directamente vinculada a la confianza en Dios. Cuando nos desesperamos o nos apresuramos, a menudo tomamos decisiones precipitadas que nos alejan del plan divino. Piensa en Sara, quien, al perder la paciencia, decidió actuar por su cuenta, llevando a Abraham a tener un hijo con Agar. Esta decisión trajo muchos conflictos innecesarios. Aprendemos así que esperar es una demostración de fe en la soberanía de Dios. Durante los periodos de espera, es común sentir ansiedad o duda. Estos sentimientos no son pecado, pero cómo lidiamos con ellos puede determinar el rumbo de nuestras vidas. La oración es un arma poderosa en estos momentos. Cuando nos arrodillamos y entregamos nuestros miedos a Dios, encontramos paz y renovación espiritual. Prueba esto. Reserva un tiempo diariamente para hablar con Dios y compartir tus inquietudes. La paciencia también nos enseña sobre el valor de la gratitud. Cuando aprendemos a esperar, comenzamos a valorar más las pequeñas bendiciones del día a día. Tal vez la respuesta que tanto esperas aún no ha llegado. Pero, ¿y qué hay de las bendiciones que ya tienes? Agradece a Dios por ellas y confía en que, en el momento adecuado, traerá aún más. Esta actitud de gratitud fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. En Efesios 4:2, somos llamados a ser pacientes unos con otros, demostrando amor y humildad. Esto incluye las pequeñas irritaciones del día a día, como un compañero difícil o el tráfico pesado. Cada situación es una oportunidad para practicar la paciencia y mostrar el carácter de Cristo en nuestras acciones. Al fin y al cabo, así como Dios es paciente con nosotros, somos llamados a ser pacientes con los demás. Muchos santos y profetas aprendieron, a través de la paciencia, a esperar la promesa divina. Simeón, por ejemplo, esperó durante años la llegada del Mesías. Su historia nos muestra que la paciencia siempre vale la pena, porque lo que Dios tiene reservado para nosotros es infinitamente mayor que cualquier expectativa humana. ¿Qué tal reflexionar hoy sobre algo que has estado esperando y preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este periodo? La paciencia no se trata solo de esperar, sino de cómo esperamos. Si esperamos con quejas, ansiedad e impaciencia, no aprenderemos nada. Pero si utilizamos este tiempo para buscar sabiduría y discernimiento en las Escrituras, el periodo de espera puede transformarse en uno de los momentos más ricos de nuestras vidas. Abre un salmo o un evangelio hoy y permite que la palabra de vida te traiga consuelo y dirección. En el cristianismo, la paciencia se describe como un fruto del Espíritu Santo. Esto significa que no podemos desarrollarla solos. Necesitamos la ayuda divina. Cuando pedimos a Dios que nos ayude a ser pacientes, Él nos da oportunidades para practicar esta virtud. Puede ser un desafío, pero es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. La paciencia también nos enseña sobre la gracia de Dios. Así como Él espera por nosotros, ofreciéndonos repetidamente oportunidades de arrepentimiento y renovación, también debemos aprender a esperar en Él. Cada día que Él nos da es un recordatorio de su misericordia y amor, que podamos reflejar esta paciencia en nuestras interacciones con los demás y en nuestra caminata espiritual. Al mirar el ejemplo de Jesús, vemos que nunca actuó con prisa o desesperación. Incluso en situaciones de crisis, mantenía la calma, confiando plenamente en el plan de Dios. Esto nos enseña que, incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar paz al entregar nuestras preocupaciones a Dios. Inténtalo. Cuando enfrentes un desafío, respira profundamente, ora y confía en que Dios tiene el control. La paciencia es una forma de sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, Señor, confío en que tu plan es mejor que el mío. Esta postura de humildad nos ayuda a crecer espiritualmente y a acercarnos más a Dios. Cada vez que elegimos esperar en lugar de actuar impulsivamente, estamos fortaleciendo nuestra fe y construyendo una relación más profunda con nuestro Creador. Por último, la paciencia es un recordatorio de que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando miramos hacia atrás, a menudo nos damos cuenta de que la espera fue necesaria para prepararnos para algo mayor. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios ahora?
Y mientras aprendemos a esperar, podemos explorar las lecciones inspiradoras que la Biblia tiene para ofrecernos, como veremos más adelante. Enseñanzas bíblicas inspiradoras. La Biblia está llena de historias que nos enseñan sobre fe, paciencia y perseverancia. Cada página del Antiguo y del Nuevo Testamento nos invita a reflexionar sobre los desafíos y las victorias de aquellos que confiaron en Dios. Por ejemplo, la historia de Noé nos enseña a perseverar, incluso cuando todo parece en contra. Construir un arca durante años, enfrentando burlas, fue una lección de obediencia y resiliencia. De la misma manera, cada desafío que enfrentamos puede verse como una oportunidad para practicar nuestra confianza en Dios. Abraham es otro ejemplo inspirador. Llamado el padre de la fe, tuvo que dejar su tierra y partir hacia lo desconocido, confiando solo en la promesa divina. Su historia nos recuerda que la fe no es solo creer, sino actuar según las orientaciones de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. ¿Acaso no enfrentamos eso diariamente? Cuando damos un paso hacia lo que Dios nos pide, recibimos la fuerza para continuar, aunque no veamos el destino final. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza parábolas para enseñarnos verdades profundas. La parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, es un poderoso recordatorio de la misericordia de Dios. Incluso cuando nos alejamos, Él siempre está dispuesto a acogernos de vuelta. Esto nos enseña sobre el arrepentimiento y el amor incondicional del Padre Celestial. Además, nos desafía a practicar el perdón con los demás, reflejando la gracia que recibimos. Otro ejemplo destacado es el de Moisés y los 10 mandamientos. Dios le dio la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel y establecer las bases de la ley. Esta enseñanza nos muestra que vivir en obediencia a los mandamientos divinos no es solo un deber, sino una forma de vivir en armonía con Dios y con los demás. En nuestra vida cotidiana, seguir los mandamientos es un ejercicio de amor y disciplina que transforma nuestro corazón. La vida de David nos ofrece lecciones prácticas sobre cómo manejar los altibajos de la vida. Fue un hombre que experimentó grandes victorias, pero también enfrentó derrotas devastadoras. Lo que lo diferenció fue su humildad y arrepentimiento ante Dios. Cuando pecamos o cometemos errores, la historia de David nos recuerda que siempre hay un camino de regreso. Solo necesitamos buscar el perdón de Dios con sinceridad. La historia de Esther nos inspira a confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos entenderlo completamente. Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, demostrando valentía y fe en Dios. Esta narrativa nos desafía a actuar con determinación en momentos difíciles, recordando que Dios puede usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos, incluso cuando nos sentimos inadecuados o inseguros. Las lecciones de Job son de las más profundas en toda la Biblia. Perdió todo lo que tenía, pero su fe permaneció inquebrantable. Job nos enseña que, incluso en el sufrimiento, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. La restauración que experimentó al final de su historia es un testimonio de que Dios nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros. Este mensaje nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La mujer samaritana, encontrada por Jesús en el pozo, nos ofrece una lección poderosa sobre gracia y renovación espiritual. Jesús no solo habló con ella, sino que la trató con dignidad y respeto, algo inimaginable en esa época. Este encuentro nos muestra que a Dios no le importan nuestras fallas pasadas. Él desea transformar nuestra vida y darnos un nuevo propósito. ¿Qué tal reflexionar sobre lo que Dios desea renovar en ti hoy? La historia de Pablo es otra fuente inagotable de inspiración. Antes un perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro transformador con Cristo y se convirtió en uno de los mayores evangelistas de la historia. Su vida nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa dónde estés o qué hayas hecho, Dios puede usar tu vida de maneras extraordinarias, tal como lo hizo con Pablo. La Biblia también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. En Hebreos 12:1, se nos anima a correr la carrera de la fe con paciencia, mirando a Jesús como nuestro ejemplo supremo. Este versículo es un recordatorio de que la caminata cristiana no es un sprint, sino una maratón. A veces, las dificultades pueden parecer abrumadoras, pero Dios nos da la fuerza para seguir avanzando.
En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto significa que nuestra vida debe reflejar los valores del reino de Dios, como el amor, la justicia y la misericordia. Estas enseñanzas nos desafían a vivir de una manera que inspire a otros a buscar a Dios. ¿Cómo puedes ser luz en la vida de alguien hoy? Tal vez con una palabra de aliento, una oración o incluso un acto de bondad. La experiencia de los discípulos con Jesús nos enseña sobre fe y dependencia. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, comenzó a hundirse al apartar la mirada de Cristo. Esta historia nos muestra que, cuando nos enfocamos en Dios, somos capaces de superar los desafíos. Sin embargo, cuando nos distraemos con el miedo o las circunstancias, perdemos el equilibrio. Es una invitación a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, especialmente en medio de las tormentas. Las parábolas sobre el reino de Dios son un tesoro de sabiduría. La parábola de la perla de gran valor, por ejemplo, nos enseña sobre prioridades. El reino de Dios debe ser el centro de nuestras vidas, algo por lo que estemos dispuestos a renunciar a todo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos colocando en primer lugar en nuestras vidas? ¿Le estamos dando a Dios el lugar de honor que Él merece? El llamado al discipulado es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Él nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo, incluso si eso significa renunciar a comodidades o deseos personales. Este llamado es desafiante, pero también profundamente gratificante. El discipulado no es solo aprender, sino vivir como Jesús vivió, amando, sirviendo y difundiendo el Evangelio. Por último, las enseñanzas bíblicas nos muestran que, incluso en las pruebas, Dios está en control. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo claro de ello. Confió en Dios y fue salvado de manera milagrosa. Estos ejemplos nos inspiran a confiar en que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Y esto nos lleva a considerar, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida práctica? Aplicación práctica. Aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestra rutina puede parecer un desafío, pero es en el día a día donde las lecciones cobran vida. La oración, por ejemplo, es una práctica indispensable. No tiene que ser algo elaborado. Una conversación sincera con Dios transforma nuestra perspectiva. ¿Qué tal comenzar el día agradeciendo por tus bendiciones y pidiendo sabiduría? Incluso en medio del caos, la oración nos conecta con el Espíritu Santo y nos llena de paz. Cultivar una perspectiva positiva es otra forma de aplicar las enseñanzas bíblicas. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a pensar en todo lo que es bueno, puro y digno de alabanza. Esto significa cambiar el enfoque de las preocupaciones hacia las promesas de Dios. Cuando surja un problema, intenta enumerar 3 cosas por las que estás agradecido. Este simple hábito puede renovar tu mente y traer alegría en momentos difíciles. La paciencia, tan mencionada en las Escrituras, es una virtud que podemos practicar diariamente. Tal vez enfrentes a un compañero de trabajo complicado o estés esperando una respuesta importante. En esas situaciones, recuerda las historias de Abraham o David y elige actuar con calma y confianza. Una actitud paciente refleja nuestra fe en el plan divino y es un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Otro paso práctico es dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. Aunque solo sean 10 minutos al día, este hábito alimenta nuestra alma y nos da dirección. Comienza con los Evangelios, donde encontrarás las enseñanzas de Jesús, o explora los Salmos, que ofrecen consuelo y esperanza. Al leer, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Esta reflexión hará que la palabra cobre vida en tu corazón. Los pequeños actos de bondad también son una forma de vivir los principios cristianos. Recuerda que Jesús nos llamó a ser la luz del mundo. Una sonrisa, una palabra de aliento o incluso ayudar a un desconocido pueden marcar una gran diferencia. Cuando practicamos el amor al prójimo, nos convertimos en instrumentos de Dios en la vida de las personas. La comunión con otros cristianos es una forma de fortalecimiento espiritual. Participar en un grupo de oración o estudiar la Biblia en conjunto trae nuevas perspectivas y nos inspira a crecer en la fe. Además, la iglesia es el lugar donde experimentamos la comunión con los santos y aprendemos a servir.
¿Qué tal buscar un grupo de apoyo en tu comunidad local para compartir y aprender juntos? Cuando enfrentamos dificultades, es fácil perder la perspectiva de que Dios está trabajando en segundo plano. En esos momentos, practica la confianza entregando tus preocupaciones en oración. Imagina tus ansiedades como piedras en una mochila. Cada vez que oras, una piedra es retirada. Este ejercicio simple ayuda a recordar que Dios está en control y nos da fuerzas para seguir adelante. Un ejercicio práctico para cultivar la fe es mantener un diario espiritual. Anota tus oraciones, las promesas de Dios y cómo Él responde con el tiempo. Este hábito fortalece nuestra creencia y nos ayuda a ver los pequeños milagros del día a día. Además, releer el diario en momentos de duda nos recuerda la fidelidad de Dios. El perdón es otro principio esencial que podemos practicar. En Mateo 6:14, Jesús nos enseña que, al perdonar a los demás, también somos perdonados. Esto no significa olvidar lo sucedido, sino liberar el peso emocional. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, comienza orando por esa persona. Este acto de humildad puede traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dedicarse al servicio es una forma práctica de vivir como Jesús vivió, ya sea ayudando en un proyecto social, visitando a un amigo necesitado o contribuyendo en la iglesia. El servicio nos acerca al corazón de Dios. No es necesario algo grandioso. Un pequeño gesto de amor ya demuestra nuestra disposición a seguir el ejemplo de Cristo. La gratitud es una práctica poderosa para renovar nuestro espíritu. Comienza o termina tu día agradeciendo por 3 cosas específicas. Puede ser algo simple, como la comida en la mesa o la sonrisa de un hijo. Este ejercicio diario nos ayuda a percibir las bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas y nos mantiene conectados al amor de Dios. La disciplina espiritual también es una forma de aplicación práctica. Reserva un momento del día para meditar en la palabra, orar o simplemente estar en silencio delante de Dios. Estas prácticas ayudan a desarrollar una relación más profunda con el Creador. Si aún no tienes este hábito, comienza con pocos minutos y aumenta el tiempo según sientas la necesidad. La fe en tiempos difíciles es una aplicación práctica que exige valentía. Cuando enfrentamos crisis, debemos recordar las promesas de Dios, como Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Intenta declarar este versículo en voz alta cuando sientas miedo o duda. Esto puede fortalecer tu fe y traer consuelo inmediato. Otra forma práctica de vivir las enseñanzas bíblicas es buscar inspiración en historias de fe. Lee biografías de hombres y mujeres que vivieron para Cristo o mira películas que retraten vidas transformadas por el Evangelio. Estas historias nos animan y nos muestran que, con Dios, todo es posible. Es un recordatorio constante de que nunca estamos solos en nuestro camino. Por último, mantén el hábito de compartir lo que has aprendido. Puede ser con un amigo, un compañero de trabajo o incluso en las redes sociales. Cuando compartimos las lecciones que Dios nos enseña, fortalecemos nuestra fe e inspiramos a otros. Recuerda que el Evangelio es un mensaje de esperanza que debe llevarse a todos, y al hacerlo, nos preparamos para crecer durante la espera, como veremos en el próximo tema. En momentos de espera, Dios frecuentemente trabaja en nuestro interior, refinando nuestro corazón y ajustando nuestras prioridades. Es como un alfarero moldeando el barro. El proceso puede ser incómodo, pero el resultado es una obra maestra. Tal vez estés esperando una oportunidad, un milagro o una respuesta. Pero ¿te has detenido a pensar en lo que Dios quiere enseñarte mientras tanto? Este es el momento de buscar sabiduría y discernimiento en su palabra. Los períodos de espera son como tiempos de preparación. Así como David cuidaba de las ovejas antes de ser rey, Dios puede estar utilizando este momento para prepararte para algo mayor. Durante la espera, podemos aprender nuevas habilidades, profundizar nuestra relación con Dios y desarrollar virtudes como la humildad y la resiliencia. ¿Qué puedes hacer hoy para prepararte para las bendiciones que Dios tiene planeadas para ti? Una práctica valiosa durante la espera es buscar inspiración divina a través de las Escrituras. Lee sobre personajes bíblicos que enfrentaron periodos de espera, como Abraham, José y Moisés. Sus historias muestran que Dios nunca desperdicia un segundo de nuestras vidas. Cada aparente retraso forma parte de un plan más grande,
donde Él utiliza cada momento para fortalecernos y moldearnos. La espera también es una oportunidad de renovación espiritual. Cuando nos sentimos cansados o desanimados, podemos encontrar descanso en Dios, como nos anima Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dedica tiempo a la oración y a la adoración, permitiendo que el Espíritu Santo renueve tu esperanza y te llene de paz. Es en ese lugar de intimidad con Dios donde encontramos fuerzas para seguir adelante. Durante la espera, es esencial mantener una actitud de gratitud. Dar gracias a Dios, incluso antes de ver cumplidas las promesas, es un acto de fe que demuestra confianza en su plan divino. Puedes comenzar escribiendo pequeñas bendiciones diarias en un cuaderno. Esto ayuda a cambiar el enfoque de lo que falta a lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo. La espera también nos enseña sobre la importancia de la comunión con los demás. Participar en grupos de oración o estudios bíblicos puede fortalecernos y animarnos, especialmente cuando escuchamos testimonios de personas que ya han pasado por desafíos similares. La iglesia es un lugar donde encontramos apoyo, consuelo e inspiración para crecer espiritualmente, incluso en tiempos de incertidumbre. Un ejercicio práctico para crecer durante la espera es identificar áreas en tu vida que necesitan transformación. Pregúntate, ¿qué hábitos o actitudes Dios me está llamando a cambiar? Usa este tiempo para trabajar en tu espiritualidad, desarrollando un corazón más semejante al de Cristo. Esta autorreflexión puede abrir puertas hacia una nueva etapa de madurez y crecimiento. Es interesante notar cómo Dios utiliza la espera para enseñarnos a depender de Él. Cuando todos nuestros esfuerzos humanos parecen inútiles, recordamos que Él es nuestra única fuente de fuerza y dirección. En ese momento, aprendemos a soltar el control y confiar plenamente en su voluntad. ¿Has experimentado alguna vez dejar algo en las manos de Dios y ver cómo Él obra de maneras inesperadas? Otra forma de crecer durante la espera es invertir en relaciones significativas. Usa este tiempo para fortalecer los lazos con tu familia, amigos y comunidad. Muchas veces, Dios utiliza estas relaciones para enseñarnos sobre compasión, paciencia y perdón. Además, estar rodeado de personas que comparten la misma fe nos ayuda a mantener viva la esperanza. La práctica de la meditación bíblica es un hábito transformador. Escoge un versículo que hable a tu corazón y reflexiona sobre él diariamente. Por ejemplo, Jeremías 29:11 es una promesa que trae consuelo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Permite que estas palabras se conviertan en anclas en tu vida mientras esperas. El tiempo de espera también es una invitación a la adoración. Alabar a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, nos conecta con el cielo y nos recuerda su soberanía. Prueba a crear una lista de reproducción con canciones que te inspiren y dedica un momento para cantar o simplemente escuchar. La adoración transforma nuestro corazón y renueva nuestra perspectiva, ayudándonos a ver la espera con ojos de fe. Una lección poderosa de la espera es aprender a soltar aquello que está fuera de nuestro control. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que queremos que olvidamos confiar en Dios. Él nos llama a entregar nuestras preocupaciones y descansar en su promesa de que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman. Soltar el control no significa rendirse, sino confiar plenamente en el Padre. Durante la espera, es fácil caer en dudas o desánimo. Pero recuerda que incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron estos momentos. Elías, por ejemplo, llegó a sentirse tan desanimado que pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios lo restauró y lo fortaleció. Esta historia nos muestra que incluso en nuestras debilidades, Dios está presente, ofreciendo consuelo y nueva dirección. Finalmente, la espera nos prepara para valorar las bendiciones cuando llegan. Así como un agricultor aprecia la cosecha después de meses de trabajo, aprendemos a reconocer el valor de cada victoria que Dios nos concede. ¿Qué te parece reflexionar hoy sobre cómo puedes transformar este momento de espera en una oportunidad de crecimiento y renovación? Dios está contigo en cada paso. Ahora que has entendido cómo actúa el tiempo de Dios en tu vida, es momento de aplicar este conocimiento. ¿Qué has estado haciendo mientras esperas las promesas divinas? ¿Estás confiando en su plan o permitiendo que la ansiedad dicte tus pasos?
Dios te invita a transformar la espera en un viaje de crecimiento y renovación. Quiere que aproveches este tiempo para profundizar en tu fe, practicar la paciencia y prepararte para las bendiciones que ya están reservadas para ti. Pero recuerda, la espera no es un castigo, es un proceso. Cada oración hecha, cada acto de fe y cada día que pasa son como ladrillos que se colocan en un fundamento sólido que sostendrá los planes de Dios en tu vida. Y cuando la promesa finalmente se cumpla, verás que valió la pena esperar. Entonces te pregunto, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para crecer durante este tiempo? ¿Cómo puedes volverte más fuerte, más paciente y más confiado en Dios? Ahora es tu turno. No guardes este aprendizaje solo para ti. Comparte estas reflexiones con otros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tu camino de fe apenas comienza y quiero caminar contigo. Descubramos juntos lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?